Muy buenas noches. Siguiendo con el proyecto que tenemos para esta cuaresma, hoy vamos a estudiar el tema de la transfiguración, que fue el evangelio del domingo inmediatamente anterior, o sea, este domingo que pasó. Y aunque está en Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, lo tomaron en la Eucaristía del evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículo 1 hasta el 13. Dice la palabra de Dios, se las voy a leer desde la Nueva Traducción Viviente. 6 días después ¿de qué? De las tentaciones, ¿cierto? Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas con ellos. Mientras los hombres observaban la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo: Este es mi hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. Mientras descendía de la montaña, Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Luego sus discípulos le preguntaron: ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó: es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Ahora vamos a entender todo eso. Entonces este tema de la transfiguración tiene un montón de elementos y un montón de enseñanzas. Vamos a hablar de los primeros dos versículos, versículo 1 y versículo 2. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los hermanos Santiago y Juan y los llevó a una montaña alta para estar a solas con ellos. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. 6 días después del incidente en Cesarea de Filipo, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan arriba a un monte alto en un lugar de Galilea. Muchos comentaristas asignan el significado de los 6 días y dicen: 6 días es el número del hombre significando sus días de trabajo. 6 días trabaja y en el séptimo descansa. Después de 6 días, después de transcurridos la obra y el día del hombre, luego llega el día del Señor, el día del reino. Por eso, después de 6 días, en el séptimo día, Jesús se transfiguró para mostrar que ese séptimo día era el día del Señor. Cuando Lucas dice que la transfiguración tuvo lugar como 8 días después, evidentemente incluye los días terminales, además de los días de entremedio, por cuanto 8 es el número de la resurrección y de un nuevo comienzo. Pedro, Jacobo y Juan, que parecen haber ocupado un puesto especial. Cuando dije Jacobo, estamos hablando de Santiago, ¿cierto? Ya lo habíamos visto en la carta a Santiago cuando la estudiamos, los que son nuevos acá y no la habían entendido. La palabra Santiago viene de San Jacob, San Jacobo, San Jacob, San Jacob, y San Jacob es Santiago, que es San Jacobo. Entonces, Santiago y Jacobo es lo mismo. Entonces, Pedro, Santiago y Juan eran de la rosca, eran los tres de la rosca de Jesús, los íntimos. Y como les había dicho, Dios no tiene preferidos, Dios tiene íntimos. Y ellos eran íntimos del Señor. Y tuvieron el privilegio de verlo de una manera diferente como todos lo habían visto.
Hasta ahora su gloria había estado velada en un cuerpo de carne. ¿Usted se imagina el Dios de la gracia encerrado en un cuerpo humano? Pues sí, tenía mucha gracia, muchas cosas bonitas, pero toda su gloria estaba como un poco velada, ¿no? Pero ahora su rostro y sus vestiduras se volvieron radiantes como el sol, tan tremendas que era imposible resistir su brillo, con una luz resplandeciente, una manifestación visible de su deidad, de su poder, así como la nube de gloria o el Shekinah en el Antiguo Testamento que simbolizaba la presencia de Dios en el tabernáculo, ¿cierto? La escena fue una visión anticipada de cómo será el Señor Jesús cuando regrese para establecer su reino. Sí, amigos míos, Él no va a volver como cordero. Ya vino como siervo, pero no se equivoquen. En la segunda venida Jesús viene como rey, ya no como siervo. Ya no viene como en sacrificio, sino como el león de la tribu de Judá en toda su gloria, en todo su esplendor, en todo su poder. No volverá a aparecer como el cordero sacrificado, sino como el león de la tribu de Judá. Todos los que lo vean lo van a reconocer inmediatamente como Dios, Hijo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese va a ser el que va a venir. Y esa gloria que les anticipó a ellos allá en ese monte, esa misma gloria es con la gloria que vendrá. Y así lo veremos. En Apocalipsis 19, 11 al 16, hay como una untadita de cómo va a ser ese momento. Dice, entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero, porque juzgaba con rectitud y hacía una guerra justa. Sus ojos eran como llamas de fuego y llevaba muchas coronas en la cabeza. Tenía escrito un nombre que nadie entendía, excepto él mismo. Llevaba puesta una túnica bañada en sangre y su título era La Palabra de Dios. Los ejércitos del cielo vestidos de lino blanco puro, de la más alta calidad, lo seguían en caballos blancos. De su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. ¿Sabe cuál era esa espada afilada? La palabra de Dios. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios, el Todopoderoso, como el jugo que corre del lagar. En la túnica, a la altura del muslo, estaba escrito el título que llevaba: Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso lo dice Apocalipsis 19, 16. El título era Rey de Reyes y Señor de Señores. En el versículo 3 de este evento de la transfiguración, dice, de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Moisés y Elías aparecieron en el monte y conversaron con él acerca de la muerte que él iba a padecer en Jerusalén. Moisés y Elías puede representar a los santos del Antiguo Testamento. O si tomamos a Moisés como representante de la ley, recuerden que Moisés tipifica ¿qué? La ley, el antiguo pacto, no, la ley mosaica, ¿ya? Y Elías representa a los profetas. Recuerden que Elías fue el gran profeta, ¿no? Entonces vemos aquí ambas secciones del Antiguo Testamento. Cuando Jesús se refería a las escrituras decía la ley y los profetas, como está escrita en la ley y los profetas. Moisés representaba la ley y Elías representaba a los profetas. En otras palabras, representaba toda la palabra de Dios contenida hasta ese momento. Esa era la simbología. Evidentemente Moisés y Elías no estaban ahí presentes. Fue una visión que Dios les permitió a estas personas ver. Pero Moisés y Elías todavía no habían sido glorificados porque el Hijo de Dios no había muerto y resucitado. Era una visión, igual que la visión que le permitió tener a Juan en la isla de Patmos cuando fue llevado al tercer cielo y pudo escribir el libro de Apocalipsis, ¿cierto? Para quitar una idea tonta que utilizan algunas personas para decir y hablar de la reencarnación, inclusive toman el texto de Elías para decir que Elías reencarnó. Vamos a ver dónde toman ellos algo equivocado. Entonces vemos aquí ambas secciones del Antiguo Testamento, ¿cierto? Una
Otra posibilidad es que Moisés, que fue al cielo a través de la muerte, representa a todos los que serán resucitados de entre los muertos para entrar en el milenio. O sea, Moisés representa a todos los que mueren antes de que Jesús venga, ¿sí o no? Y Elías, que no fue muerto, sino que fue traspuesto, fue llevado en un carro de fuego al cielo, representa a todos los que van a ir al cielo y van a estar presentes el día de la segunda venida de Cristo y no van a morir, sino que van a ser transformados, ¿cierto? Transfigurados, cambiados, ¿cierto? En unos cuerpos celestiales parecidos a los de Cristo. Entonces, también tipifica esas dos cosas. Los discípulos, entonces, Pedro, Santiago y Juan pueden estar aquí representando a todas las personas, a los santos del Nuevo Testamento en general, a las personas que aceptaron el Evangelio de Jesucristo. O sea que si tú has aceptado a Jesucristo como tu Dios, como tu Señor, crees en su muerte y resurrección y lo confiesas con tu boca, está representado en estos tres grandes hombres, en Pedro, Santiago y Juan. Podrían también estar representando el fiel remanente que estará vivo en la segunda venida y que entrará en el reino con Cristo. La multitud al pie del monte también representa o ha sido asemejada a las naciones gentiles que compartirán también las bendiciones del reinado de Dios. En el versículo 4 y 5 dice, Pedro exclamó, Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. No había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi hijo amado, que me da gran gozo, escúchenlo a él. Pedro quedó profundamente conmovido, como siempre el Pedro impulsivo, ¿no? Que siempre hablaba antes de pensar, impetuoso. Venga, esto está muy bueno, que hemos viviendo aquí, hagamos 3 cabañas aquí, no, muchachos, no volvamos a bajar por ahí abajo, esto está muy sabroso. Con Jesús, con Moisés y con Elías, no, ¿para qué más? Él quería atrapar aquel esplendor y sugirió precipitadamente, como era él, erigir 3 tabernáculos o cabañas. No para Jesús. Él dijo, una para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías. Fue correcto poner a Jesús en primer lugar, pero erró al no darle preeminencia, porque mire que prácticamente lo igualó a los otros 3, ¿cierto? Hagamos una cabaña para Jesús, otra para Moisés y otra para Elías, como si los 3 representaran 3 hombres muy grandes, como algunos, por ejemplo, los, ¿cómo es que se llama esto? Metafísicos, que dicen que Jesús es un maestro ascendido, ¿cierto? Entonces lo comparan con los grandes maestros. Pedro lo puso en la posición de Moisés y de Elías. Dijo, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. Jesús no es uno entre iguales, sino Señor sobre todo. Todo es de mi Cristo, por Él y para Él, al sea la gloria. Para enseñar esta lección, para que a Pedro, a Santiago y a Juan les quedara clara esta lección, entonces después de que Pedro dijo, hagamos una cabaña para Elías, otra para Moisés y otra para Jesús, pero primero dijo Jesús, Moisés y Elías, ¿cierto? Entonces para darle una clase a Pedro, el Padre habló y dijo, este es mi hijo amado. En otras palabras, no se equivoque Pedro. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Óiganlo a él, a nadie más. Escúchenlo a él. Él es el que lleva la palabra de verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y el Padre lo dijo ahí durito, para que a Pedro no se le quitara esa de la cabeza. Pedro, estás confundido. Jesús no es uno más. Jesús no es un hombre más. Jesús es mi hijo amado, en quien me complazco como en ninguno. Óiganlo a él. Qué bonito, ¿no? En el reino Cristo será el incomparable, el supremo monarca, cuya palabra tendrá la autoridad final, por encima de cualquier criatura.
Así debería ser en este tiempo en los corazones de los hombres. En el 6 al 8 dice, los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Lávense, levántense, es que lávense. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Y cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. El Padre, ya esa visión que les permitieron tener de Moisés y Elías, se borró. Y cuando ellos abrieron los ojos, solo vieron a Jesús, al que señaló el Padre. Este es mi Hijo amado, y en él me complazco. Escúchenlo a él. Aturdidos ellos por la nube de gloria y por la voz de Dios que era como un trueno, cayeron a tierra postrados. No fueron capaces. Sus piecitos se doblaron, sintieron algo que no podían ni siquiera estar de pie y cayeron rostro a tierra, dice el texto. Pero Jesús les dijo que se levantaran. No teman y levántense. Y no vieron a nadie sino a Jesús. Solo a Jesús. Y así será en el reino. El Señor Jesús será toda la gloria en la tierra de Manuel. Mientras descendían de la montaña, Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre se haya levantado de los muertos. Jesús mandó a sus discípulos que callaran acerca de lo que habían visto hasta que hubiese resucitado de los muertos. Los judíos, bien dispuestos a recibir a cualquiera que librase del yugo romano a su pueblo, habrían dado la bienvenida para que le salvase de Roma, pero no le querían como salvador del pecado, solo como un guerrero, como muchos de nosotros, el que soluciona nuestros problemas, pero no el Señor de nuestras vidas, no el que dirija nuestras vidas, no el que me pida renuncias. Ese no quiero. Yo no quiero un salvador de pecados, yo quiero un Dios que me consienta. Yo quiero un Dios que me bendiga. Yo quiero un Dios que me dé cosas. Yo quiero un Dios que me solucione problemas. Pero no un Dios que quiera cambiarme. Estoy contento como soy. Es que la vida hay que vivirla. Es una sola. No podemos privarnos de los placeres de la vida. Para todos los propósitos prácticos, Israel había rechazado a su Mesías. Y sería inútil relatar a los judíos esta visión de la gloria mesiánica. Por eso digo, no lo digan a nadie, ellos no lo van a entender y antes la van a tergiversar. Pero después de la resurrección, el mensaje tenía que ser proclamado a todo el mundo, que ya no había que esconder. El Hijo de Dios había muerto, pero había resucitado de entre los muertos. Y había una prueba fehaciente de que eso fue verdad. Jesús le dijo, y aquí hay una enseñanza bonita, además de ello, cuando Pedro dice que va a hacer 3 enramadas y que se quería quedar ahí, ¿cuántos de nosotros nos queremos quedar en la iglesia, en el grupo de oración, en el momento sublime? Y Dios dice, no, venga, esto es muy bonito, pero el mundo está allá afuera y está esperando que trabajemos arduamente por la obra. Mateo 17:10 al 13, los últimos versículos dice, luego sus discípulos le preguntaron, ¿por qué los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías? Jesús contestó, es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado, pero les digo, Elías ya vino, pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo. De la misma manera también harán sufrir al Hijo del Hombre. Entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el Bautista. Muchas personas que defienden a capa y espada la reencarnación, dice, si vio que Elías sí reencarnó, vino vino en el cuerpo de Juan el Bautista, porque Jesús está diciendo que Elías es Juan el Bautista, o sea que reencarnó en Juan el Bautista. Y utilizan ese texto y le dan todas las vueltas, y si usted se deja enredar, lo enreda. Pero si usted es cristiano, déjeme decirle, usted no puede creer en la reencarnación. Usted tiene que creer es en la resurrección. ¿Que Dios tendríamos que reciclar al hombre? Pues no. La Biblia es muy clara, en Hebreos dice, porque solo hay un Dios, ¿cierto? Y dice, porque solamente hay una muerte.
y después de esto el juicio. Solo hay una muerte, dice la Biblia. O sea, no habla de muchas muertes. Los discípulos acababan de ver un anticipo de la venida de Cristo en poder y gloria. Pero su precursor no había aparecido. Estamos hablando de Juan el Bautista, que fue el precursor. Malaquías había profetizado que Elías debía venir antes del advenimiento del Mesías. De modo que sus discípulos le preguntaron a Jesús acerca de ellos. Eso está en Malaquías 4, 5 al 6. El Señor corroboró esto, dijo, claro, que tiene que venir primero, porque Él viene a preparar y a reformar y explicó que Elías ya vino. Y si ustedes estuvieron juiciosos cuando estuvimos estudiando el Evangelio de Juan, Él decía, allanad el camino, enderezad la senda para la venida de Dios, ¿cierto? Y les expliqué qué era ese allanar el camino, ¿cierto? Y enderezad la senda, ¿ya? Y entonces cuando Juan el Bautista viene a preparar los corazones de los hombres para la entrada del Mesías, hay que entender que Juan no era Elías, pero había venido con el espíritu y el poder de Elías. Y a eso se refiere el texto. El espíritu, el gran profeta Elías, está en el último de los profetas, o en el último profeta, que fue Juan Bautista. Y el mismo espíritu que dirigió la vida de Elías y lo llevó a ser ese gran hombre, es el mismo espíritu que dirigió la vida de Juan el Bautista. Entonces Juan no era Elías, pero había venido con el espíritu y el poder de Elías. Eso está en Lucas 1:17, lo pueden leer. Si Israel hubiese aceptado a Juan y su mensaje, él había cumplido el papel profetizado acerca de Elías. Pero la nación no reconoció el significado de la misión de Juan y lo trataron como quisieron. La muerte de Juan fue una premonición de lo que harían con el Hijo de Dios, Jesucristo. Rechazaron al precursor, también iban a rechazar al rey. Cuando Jesús les explicó esto a los discípulos, se dieron cuenta de que se estaba refiriendo a Juan el Bautista. Hoy hay toda razón para creer que antes de la segunda venida de Cristo surgirá un profeta para preparar a Israel para el rey que ha de venir. Y eso fue lo que dijo Malaquías. Es muy difícil determinar que fuera Elías precisamente. Es una persona que tiene el mismo ministerio y el mismo espíritu de Elías. En resumen, indudablemente el propósito de la transfiguración de Cristo en al menos una parte de su gloria celestial fue para que el círculo íntimo de Jesús, los tres grandes, Pedro, Juan y Santiago, pudieran tener una mayor comprensión de quién era Jesús. Pedro todavía está enredadito, no lo entendía. Y unos días después siguió sin entenderlo porque lo negó. Y Dios tuvo que coger a Pedro y hacerle confesar 3 veces que lo amaba para que lo entendiera. Cristo experimentó un cambio dramático en su apariencia, con el fin de que los discípulos pudieran percibir su gloria. Los discípulos, quienes solo lo habían conocido en su cuerpo humano, ahora tenían una mayor conciencia de la divinidad de Cristo, aunque no podían comprenderla plenamente, como tú y yo quizás no la entendamos ahora. Eso les dio la seguridad de que necesitaban, después de escuchar las terribles noticias de su eminente muerte, porque él se los dijo, mirar simbólicamente, porque fueron unas visiones, la aparición de Moisés y Elías, que representaban la ley y los profetas, como ya se los dije. Pero la voz desde el cielo les dijo, a él oíd, a mi hijo amado, muestra claramente que la ley y los profetas deben cederle el paso a Jesús. El Padre se llevó a Moisés y a Elías para decirle, el antiguo pacto terminó. Miren qué configuración tan tremenda, qué pedagogía. Aparece Moisés y Elías que representaban el Antiguo Testamento, ¿sí o no? Y deja que los vea, que lo vean, los vea. Y cuando ellos lo ven, los desaparecen y les dicen, miren a Jesús, óiganlo a él. En otras palabras, ya el antiguo pacto ya no tiene poder, es él. O escúchenlo a él, óiganlo a él, ese es mi hijo amado. Ya no es el pacto antiguo que representan Moisés y Elías, que representan la ley y los profetas, no.
los voy a sacar de ahí y les dejo solo a Jesús. Mírenlo a él, escúchenlo a él. Esa es la pedagogía de Dios. A eso se refería la transfiguración. Y los mostró en toda su gloria para que no tuvieran equivocación. Él que es el nuevo camino, el camino vivo, que reemplaza el antiguo camino. Él es el cumplimiento de la ley y las incontables profecías en el Antiguo Testamento están dirigidas a él. Vamos entendiendo también con esto todo esto de Romanos, ¿o no? Puesto los ojos en Jesús, la fe en Jesús, no es la ley, porque la ley ya no representa el nuevo pacto, porque el nuevo pacto se representa con la gracia, la fe. También en su forma glorificada ellos vieron un atisbo de su futura glorificación y entronizaron como Rey de Reyes y Señor de Señores a Jesús. Los discípulos nunca olvidaron lo que sucedió ese día. Imposible de olvidar, ¿no? Y sin duda este fue el propósito de Dios. Juan escribió en su evangelio en Juan 1:14. Y vimos su gloria. Ya Juan después de eso escribió esto. Oiga qué bonito lo que escribe Juan en el capítulo 1, versículo 14 de su evangelio. Y vimos su gloria porque lo vieron glorificado. Gloria como el unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Eso lo escribió Juan. Y Pedro también escribió sobre lo que vio. Mire, más adelante lo escribe en segunda de Pedro 1:16 al 18. Dice, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando él recibió honor y gloria del Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. O sea, eso los dejó marcados. Tanto Juan como Pedro lo escribieron. Aquellos que fueron testigos de la transfiguración testificaron de ello a los otros discípulos y les contaron todo esto, y eso hizo que sus corazones se llenaran de más fe. Y incontables millones de personas a través de los siglos han escuchado el testimonio de Juan, de Pedro y de Santiago, de ese momento sublime. ¿Lo crees? ¿Lo aceptas? ¿Lo recibes en tu corazón? Ese Jesús transfigurado, ese Jesús glorificado, está sentado en el trono de Dios y vendrá en gloria y en poder por ti, por su iglesia, si permanecemos firmes hasta el fin. Padre, gracias por este regalo de la transfiguración, un pasaje más para darnos a entender tu gloria, tu poder, tu majestad. Volvemos a adorarte, glorificando tu nombre. En el nombre de Jesús nos abandonamos en tus manos, oh Dios.